Bienvenido. Y les dejo con Nancy Pérez, que va a ser la moderadora en esta ocasión. Bueno, gracias Carlos. Gracias a todas y todos, a los que están conectados y a los que están acá por participar de nuevo de esta jornada. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Esta es la quinta sesión que estamos ejecutando ya de este círculo de capital social, donde la idea es conocernos sin ningún otro objetivo en estos momentos, y en cada una de las sesiones hemos tenido un trabajo y una presentación de las instituciones que están trabajando en capital social. En esta oportunidad vamos a conocernos más en las dinámicas que nos va a hacer Sebastián, que es del Presencing Institute, y por lo tanto ahí vamos a tener la posibilidad de conocernos más. La vez anterior hicimos una ronda de presentaciones, ahora todos tenemos los nombres, así que con el nombre, pero la idea es que justamente vayamos construyendo lazos. Después del trabajo que vamos a hacer acá en sala, los que se quedan al almuerzo, vamos a poder seguir conversando y obviamente trabajando y construyendo estas redes. Así que sin más, porque ya hay personas conectadas y también Sebastián, como nos tiene preparada esta dinámica, vamos a darle tiempo para que pueda ejecutar todo lo que está preparado. Así que bienvenidas, disfruten la jornada y obviamente aprovechen de conocer personas, porque es increíble cómo uno va conectando con lo que está haciendo en su día a día a nivel personal y también a nivel del trabajo. Así que aprovechen la... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Vienes bien hoy día? Así que muchas gracias de todas maneras por estar acá. Así que Sebastián, te dejo a ti ahora con el Yo tengo el micrófono, micrófono. pero tienes que usar este para que se escuche. No, tengo esto. Ah, tenés los dos ya. Ya. Súper. Bueno, bienvenidos a todos. Qué lindo verles ya, como algunas caras ya nos fuimos conociendo a través de los tiempos, otros nuevos, unos amigos también acá, entonces me alegra mucho. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la teoría U y el futuro emergente, y algo que se llama como liderazgo ecosistémico, una teoría creada por, tal vez que podemos mutear ahí gracias, Em, por Otto Scharmer del MIT en Boston, y también fundador, y tenemos con nosotros hoy también la cofundadora también del Presencing Institute, Katrin Käufer, que también han publicado varios libros juntos también. Y Katrin está con nosotros en el Zoom, y me gustaría, Katrin, que tú arrancas un poco contándonos, voy a hablar en inglés con Katrin, porque Katrin... so, hi, Katrin, I was just presenting you, so it would be great if you could tell us a little bit about yourself, about how Presencing Institute came about, and yeah, what you feel is the mission and vision and our activities. So, welcome. Thank you. Thank you. I think I had a connection issue a little bit. Are you going to translate, Sebastian, or you want me just to speak in No, we don't need to translate because there are subtitles in Zoom. Okay, that's the connection issue. So, thank you so much for having me. I hope you hear me okay. Katrin, it's you just cutting off. Unfortunately, we can't really understand you. I'm sorry. Las maravillas del internet. Okay. I hope this is better. Can you hear me okay now? Yeah. I don't know. We have a little bit of a thunderstorm, so sorry for that. Okay, now we can hear you well. Please go ahead. Okay.
Thank you so much for having me. My name is Katrin Käufer. I'm one of the co-founders of the Presencing Institute, and I collaborate with Sebastian, and I also recognize some other faces here. It's wonderful to be here. I'm calling in from Germany, where I'm currently, and Sebastian asked me to share the core personal story that led me to co-found the Presencing Institute. So when I was a PhD student, I traveled with a group of students to East Germany before the wall was down. So East Germany was separated in East and West, and you couldn't cross without being positioned. We had a professor with us, and the professor Johann Galtung, the professor of peace studies, put a wager on the table, and he said, by the end of the year, the wall will be down. And everyone in the room, including those from the opposition movement, was betting against it. And then 8 months later, the wall came down. And since then, I had the question, he had the exact same data that I had. He saw the same things, he talked to the same people. What made him see something that I couldn't see? And that basically sparked the question, most learning is about learning from the past. So I look at what I do, I adjust, and then, change my behavior. How do you learn in moments of disruption where the experience of the past might be not helpful or even an obstacle for you to learn and lead? So we conducted an interview study. By then I was working as a postdoc at MIT in Boston, and interviewed entrepreneurs, cognitive scientists, and we realized that we as humans have the capacity to sense in the moment into a potential that's there that needs us to be realized. So when we talk about learning from the future, it's not learning about something that's in 5 years from now. It's asking the question, what is it in this moment that I see that is a seed of the future and that needs my action to be realized? And we then founded the Presencing Institute, which is a non-profit, and our goal was to make these tools and methods accessible to everyone. So we call this democratizing access to tools and methods of deep transformation. So everything we do is Creative Commons, and we realized after developing tools, experimenting with these tools, that one of the biggest leverage points for change is to create practice spaces and ecosystems of learning. And we realized that community is one of the biggest leverage points for humans to identify what is mine to do in this moment and see the potential. So today we expanded this work, and I just want to share very briefly a slide that we are using often at the moment. So my family runs an organic farm in the north of Hamburg, and my father-in-law always walked with us across the fields, and he had a very simple message. He said, everything you see is a function of something you don't see. So everything that grows is a function of something that's invisible, which is a quality of the soil. And after working for over 15 years with tools of methods of deep transformation, today I would say this is maybe one of the most important learnings for me. So when my father-in-law talks about
crops and plants that grow. Today, I believe we can talk about social systems in the observable space. So everything we co-create as humans, and that's my hypothesis at this point, and the quality of the outcome of what we co-create is a function of something that we cannot see, which is the quality of our awareness and relationships. So if there is a, catastrophe, let's say a flooding, the awareness of our collective awareness and our relationships change, and we immediately know what to do, how to help each other. So when we look at, I live in the US, in Boston, when we look at how the fabric of a society in the United States is collapsing, partly because of the trillion-dollar business model of a social media system that destroys the social fabric. My hypothesis here is that transforming system requires us not only to look at the observable levels, but also at the invisible levels that are less observable. And I think we all know this from our work with organizations and teams. Sometimes I say trust is efficient, but today we describe our purpose as developing these tools that nurture the social soil. Thank you so much for having me. I don't know, Sebastian, whether that is helpful or No, this is really a great also introduction into the work we do. Maybe you can just say a few words like how we as Presidency Institute have areas of research, capacity building, and also you impact. Yes, happy to. So today, as an organization, we are organized in basically 4 areas. And so we combine the practical applications with research. So everything we do, we call, is a form of action research. And this image is helpful. So, if our goal is to create tools and methods of social soil advancement, we distinguish between individual tools, like becoming aware, listening, dialogue, and institutional tools. And as a whole organization, we are organized in a youth school, which, is a capacity building. In a research area, we run a journal that's Scopus listed, which means it's part of every PhD's research approach. And in applications, and we worked with the UN, we work with businesses, we work with nonprofits. And across all of these, we develop tools and methods of social arts. So these are our operational areas, and then the invisible layers of transformation. And we are incorporated as a nonprofit in the US as well as in Berlin. And we work with different regional networks. So. Yeah, thank you. Thank you very much, Katrin. That was very helpful introduction, and also greetings to Germany. Thank you so much. I wish you a lot of joy in this conference, and it's a real honor to meet you all. Thank you for having me. Thank you. Bye, Katrin. Just gracias. Bye. Yeah. So that was Katrin giving us a beautiful introduction also of how...
Es mejor. Sí, y además está el alemán ahí, así que tengo que... eso fue Catherine como dándonos una linda historia también de ese concepto donde nosotros lo llamamos como campo social, ¿verdad? Y eso yo creo que como estamos acá también alrededor del capital social, es algo donde vamos a profundizar. Yo ahora voy armando un poco más el marco teórico de la teoría U para ver un poco cuáles son los ciertos como conceptos que va unificando y dónde se posiciona también. Y espero, como es bastante contundente la teoría U, traje algunos conceptos. La idea hoy es que vamos primero a tener la base conceptual que va alrededor como de media hora, después vamos a reflexionar un poco sobre esa parte y ahí vamos a hacer una pequeña práctica que se llama journaling, así ojalá que trajeron algo donde pueden hacer algunas notas y apuntes. Y bueno, y ahí vamos a mostrar juntos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos. Em, Hay algo sobre esos tiempos como que están como en disrupción, ¿no? Y estamos como en realidad ya llegando a un tema así como Houston, we have a problem, ¿no? Como ahora, y lo que estamos viendo es que estamos como creando colectivamente resultados que nadie quiere, ¿no? Y nadie necesariamente en la mañana se levanta y digo, quiero infligir dolor a la naturaleza, al otro amigo mismo, sino muchas veces conocemos las soluciones, pero la pregunta es cómo lo hacemos colectivamente, ¿no? Y, y una cosa que estamos viendo que las divisiones están creciendo, ¿no? Y ahí el término yo creo que ya es, ¿no? Antes era el término VUCA o que estaba como muy, y ahora es el término policrisis, metacrisis, megacrisis, ¿no? Como parece que hay alguna interconexión entre niveles de crisis que se están amplificando, ¿no? Y de ahí viene también bueno, el término crisis también es como, no necesariamente como desde su etimología, es algo netamente negativo, sino también habla de un momento decisivo. Es decir, algo tenemos que decidir por dónde embarcar, ¿no? Entonces vemos la parte ecológica, ¿no? Entre calentamiento global, pérdida de biodiversidad, incendios, inundaciones, etcétera, que también tiene migraciones masivos como resultado. En la parte social, sobre todo en ámbitos de polarización, hay mucha polarización social, inquietud, temas de racismo que siguen siendo vigentes, ¿no? Y también en nosotros, eso nos damos en la teoría las tres divisiones. Es decir, son tres dimensiones y también aquí es la parte espiritual desde el sentido como de la posibilidad del ser, ¿no? Del ser humano. ¿Qué puede ser el ser humano? ¿Quiénes somos en ese mundo? Y ahí vemos mucho si miramos a nivel salud, burnout, depresiones, ¿no? El sentimiento de colectivo impotencia, ¿no? Acá les traje como un cuadro. ¿Conocen ese cuadro, el original? ¿No? El caminante en la niebla de Caspar Friedrich. Eso era como unos activistas en Alemania que fueron al museo y pegaron arriba del cuadro los incendios, ¿no? En la naturaleza. Y de alguna forma es un activismo que también va justo a esa brecha ecológica en donde como ese lugar del hombre arriba de la naturaleza, contemplando la naturaleza, esa separación, ahí el hombre está contemplando su propio impacto en la naturaleza, ¿no? Entonces es como forma de activismo que refleja muy bien también cómo hay una relación mucho más profunda ahí detrás, ¿no? De nuestra relación con la naturaleza. Otro que traje para el aspecto, creo que estoy dando la espalda a los del Zoom, tal vez me pongo un poco aquí. Otra cosa que les traje aquí es el tema de las polaridades sociales, ¿no? Como acá es un informe de la ONU sobre el desarrollo humano y romper el bloqueo, reimaginar la cooperación en un mundo polarizado, ¿no? Donde básicamente demuestra que hay una paradoja en la democracia,
aunque todavía la democracia es algo que muchos apoyan, ya empezaba a que ya una mayoría ya empiece también a apoyar líderes que lo debilitan. Y lo estamos viendo en muchos países donde está ocurriendo esto. Yo creo que es un patrón que también... Tengo que hablar con Don Gusto y decirle, a ver, tenemos él. Sí. Tal vez en el Zoom, eso, podemos guiarse. Gracias. Y está conectado con también, Catherine lo mencionó, ¿qué es lo mío de hacer? ¿No? Hay una alta sentido de impotencia, ¿no? 5 de 10 personas en el mundo afirman no tener control sobre su propia vida, ¿no? Es decir, como hay una falta de cómo yo puedo contribuir a algo que parece tan grande, ¿no? Lo mismo acá, como en un informe Gallup de 2025, sobre el compromiso que tienen los trabajadores en sus puestos. Y se nota que solamente 30% se sienten realmente comprometidos al trabajo y la mayoría, un 70%, o están con no compromiso o realmente desvincularon de su trabajo, ¿no? Entonces tenemos ya, estamos llegando a ciertos índices que algún modelo está llegando a su límite. Entonces, hay muchas formas de analizarlo, ¿verdad? Como es multifactorial, etcétera, etcétera. Pero la teoría U lo ve desde varios metapatrones, pero un metapatrón es lo que llamamos la visión ecosistémica. Es decir, como el humano arriba de la pirámide, el homo económicos, ¿no? Que es su propia necesidad, y prima el estrecho enfoque de intereses sobre el crecimiento a toda costa, ¿no? Entonces, la pregunta es, pero esto no es solamente un actuar de la economía, sino también tiene múltiples dimensiones en nuestras formas de pensar, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo transitar, ¿no? De un ecosistema a una visión más ecosistémica? Y yo creo que donde básicamente pensemos y actuamos más en acorde del planeta, las futuras generaciones y los otros, ¿no? Y eso es, yo creo que un cambio de paradigma que se está demostrando en múltiples líneas, donde se están pensando a repensar lo que es ámbitos de regeneración o aspectos como surgen temas como trauma colectivos, etcétera. Hay muchos aspectos donde se ve, pero al mismo tiempo es como si se amplifica el otro lado también, la destrucción, las guerras, ¿no? Como se nota que, y sobre todo los medios están amplificando la otra historia, ¿no? Entonces hay algo ahí pero también de alguna forma la polaridad también es una energía, y es una energía que amplifica de alguna forma lo que es la energía del cambio, ¿no? Entonces la pregunta es ahora más bien, ¿cómo nosotros como Presencing Institute estamos viendo nuestra contribución y qué son nuestras herramientas y miradas para seguir trabajando en escenarios de transformación o polarización que están aumentando, ¿no? Acá es un poco el modelo iceberg, me imagino que ya muchos conocen, ¿no? Es el tema del pensar sistémico clásico de los últimos 50 años, donde básicamente demuestra que arriba de los síntomas que estamos viendo, como la policrisis, debajo de eso hay estructuras y procesos que lo van fortaleciendo, ¿no? Un sistema económico, etcétera, etcétera. Bajo de esto hay pensamientos, ¿no? Como modelos culturales, valores. Y debajo de esto hay algo que nosotros en la teoría llamamos la dimensión fuente, o algo desde donde lo origina, ¿no? Y ahí es donde entramos el tema de cómo ve el tema de la teoría U el cambio social, ¿ya? Trabajamos de un paradigma que se llama Awareness-Based Systems Change, cambio sistémico basado en la conciencia. Es un enfoque que hace énfasis en el tema de la conciencia, ¿no? Entonces, inspirado también en Kurt Lewin, como la Catherine dijo, que mucho de nuestro trabajo es investigación en acción, ¿no? Y Kurt Lewin dijo, no puedes entender un sistema si no lo cambies,
Es decir, podemos hacer teorías sobre sistemas, pero si no lo logramos cambiar, tal vez no lo entendemos, ¿no? Entonces es un poco bisagra. Y ahí es el tema de, Otto pone como los tres fundamentos, digamos, hipótesis de la teoría U son, no puedes cambiar un sistema sin transformar la conciencia. No puedes transformar la conciencia si no haces que el sistema se vea y sienta a sí mismo. Es decir, ahí está todo el tema de los cibernéticos y sistemas complejos, ¿no? Si el sistema no se percibe a sí mismo, es fácil apuntar el dedo, ¿no? Ah, ya, estos están culpables de esto, en vez de ver, ok, cómo nosotros mismos estamos reproduciendo esos mismos patrones, o cuál es nuestro rol en todo esto, ¿no? Como sin una observación propia, y vea y sienta, ¿no? Y eso es importante también porque hay algo del sentir y de la emoción que después les voy a decir que también son importantes para la teoría U. Y tercero, no puedes liderar transformación de sistemas si no sientes y presentes el futuro emergente, ¿no? Como dijo Catherine, como no es un futuro lejano, un escenario que es ajeno de mí, sino que está el futuro llamando desde mi lugar a ser, ¿ya? Entonces, tal vez ahora con todo el tema de la Artemis 2, ¿no? Se volvió como ya mis hijos estaban ya muy involucrados en todo el tema de la luna y los astronautas y todo esto. Y esa era la foto de 68, ¿no? En donde todos eran como, wow, vamos a la luna. Y al mismo tiempo, lo que más impactó no era estar en la luna, sino ver la Tierra desde afuera, ver que es una unidad, ¿no? Entonces los astronautas también de la Artemis 2, como mientras Trump empieza una guerra con Irán, los astronautas dicen, acá somos todo uno, ¿no? Entonces tenemos la fragmentación versus la unidad, ¿no? Y los dos coexisten, ¿no? Y es lo poderoso que es esa mirada hacia uno mismo, hacia el planeta hermoso y frágil que habitamos. Entonces, hay algo ahí como del modelo que ocupa la teoría U, que no es solamente ese mirar hacia afuera, la observación científica clásica, entre comillas, sino también la observación hacia adentro, ¿no? Y ahí es básicamente un punto ciego de la ciencia, que es la experiencia, ¿no? Y ahí quiero traer un poco a Francisco Varela, porque Francisco Varela fue uno de las inspiraciones fundacionales de crear la teoría U. Y como estamos en Chile y también es una raíz también chilena ahí del conocimiento, quiero hacer un doble clic en eso. ¿Por qué? ¿No? Al final, Francisco Varela dice que no es que no sabemos suficiente sobre biología o el cerebro, pero sabemos muy poco sobre la experiencia misma, ¿no? Entonces, y ahí se necesitan métodos que muchas veces en lugar de la primera persona, lo subjetivo no está tan validado en la ciencia, ¿no? Entonces, y eso forma una de las bases de la teoría U, tiene esos de 2021 que publicó los gestos de tomar conciencia y presenta esos tres movimientos que ocurren al interno a base de Varela para hacerse consciente de algo. Y es un poco contraintuitivo en realidad porque él habla que para darse cuenta de la propia experiencia hay que suspender el juicio y suspender mis propias formas de cómo yo normalmente veo la realidad afuera, ¿ya? Suspendo ese juicio que eso es que es y redirecciono mi mirada hacia adentro y el dejar ir, el letting go, es básicamente acepto y no lo manipulo, ¿ya? Es como casi una postura interna de cómo dejo que algo me está como hablando, resonando, como, y hago justo todo está afuera,
es como un gesto que lleva la atención hacia adentro, ¿no? Y Otto, cuando tenía una entrevista, hizo y muchas entrevistas con gente que estaban trabajando, Otto Scharmer, el fundador, vio que cuando estaba conversando con Francisco Varela en ese entonces, que eso era una clave de la teoría U, y de ahí es eso que él, como justo, porque él justo estaba viendo eso también en sus procesos con colectivos. Es decir, cuando lograba que ellos suspendieran de alguna forma sus juicios que es el otro que lo hace y redireccionan a su propio equipo, y como ellos están inciertos en el problema o parte de ello, eso es algo que más o menos se puede redireccionar en un grupo en grupos, pero él dice el letting go, el suspender o estar como intuyendo algo más profundo que quiere emerger, eso es algo ya mucho más difícil llegar, ¿no? Pero ahí va la teoría U. Tenemos preguntas después. Entonces, ¿cómo se arma la teoría U, ¿no? Esa idea del futuro emergente, ¿cómo lidero desde ahí? Entonces, por ahora no es un camino lineal, no es que yo planifico, identificado todo lo que y lo planifico y ahí lo voy creando. Ese es el modelo clásico, ¿no? Lo que la teoría U propone algo diferente, por eso es un U, es una inmersión hacia algo. Hay una realidad actual en donde estoy básicamente reproduciendo patrones del pasado o de la actualidad, ¿no? Una realidad se va perpetuando. Entonces, ahora lo suspendo esto y ahí Otto lo mezcla con el ver, ¿no? Con la mente abierta. Cómo percibo cosas que tal vez contradicen también mis propios miradas, ¿no? Como no me defendo a eso, ¿no? Me abro acá tal vez hablo con alguien de un mundo polarizado que yo normalmente no me quiero juntar con él o ella, ¿no? Y ahí viene la redirección hacia el propio sentir, ¿no? Lo que Otto llama el corazón abierto, es de cómo me conecto, cómo empatizo con el otro. Y ahí viene el dejar ir, ahí se ven como los tres de Varela, como una voluntad abierta. Yo todavía no es que yo quiero controlar y buscar y hacer esto, sino dejo ver, ok, ¿qué esa situación quiere de mí? ¿Qué es el futuro que depende de mí? Pero esto es bajo de una inmersión. Ahí Otto encuentra ese término de presenciar por parte de Heidegger, que es básicamente una mezcla entre la presencia y el sentir, ¿ya? Es que estamos inmersos en algo y a base de esa inmersión dejo venir algo, un intuir, ¿no? Una comprensión más profunda y lo cristalizo, y eso es justo ese chispa de lo nuevo. Y ahí sigue, básicamente lo que hace como hace un espejo de Varela y dice, el dejar ir es el dejar venir. El redireccionar es después el enactuar, como no es una futura ajeno de mí, es que tiene que estar a través de mí. Yo tengo que encarnar el futuro emergente, ¿ya? Entonces es como todo ese síntesis también de Varela de Embodied Cognition, como está ahí, ¿no? Para co-crear un futuro emergente, ¿no? Entonces es como cruzando un umbral, como en donde tenemos que, y eso toma tiempo. En realidad, mucha gente, como cuando vamos aplicando la teoría U, es como, ya, ¿y cuándo vamos a accionar? Y ahora que vamos a ver y sentir otra vez, como hay una impaciencia y poco costumbre en realidad de más tiempo de emergerse en algo. Y en su último libro, Presencing, que ha escrito Catherine y Otto, lo han reducido a tres elementos: la atención, la intención y la agencia, ¿no? Todo el ver y el sentir es como nuestra atención. Y como sabemos, hoy estamos viviendo en un mundo de batalla por atención, ¿no? Como todo el tema de los celulares, ¿no? ¿Dónde está nuestra atención en la mayoría del tiempo, ¿no? Está así, no está percibiendo necesariamente o conversando, ¿no? Hay algo como la fragmentación de la atención como modelo también de manipulación, pero también de comercio, ¿no? Y la intención, como la intención es algo que
que es mucho más allá de que yo quiero esto. Eso es una intención, sí, pero la teoría U va hacia otro lado, va hacia cómo hay algo ahí en el ecosistema que quiere emerger, cómo yo puedo estar a servicio de esto, ¿no? Y eso forma parte de mi agencia. Entonces, esa es un poco la forma como la fórmula sencilla que ha sido también emergiendo a través de los años. Entonces, quiero hacer un doble clic sobre dos formas de responder en la disrupción, ¿no? Como la teoría U tiene mucho eso del lugar interior, ¿no? El lugar interior que es importante. Y ahí podemos, hay mucho más formas tal vez, ¿no? Pero acá estamos enfatizando dos. Uno es el que otro llama absencing o ausenciar. Yo me puedo cerrar, ¿no? Puedo intentar de proteger algo, puedo defender mi idea, ¿no? Puedo entrar en el debate. Gracias. Entonces, y por otro lado, hay el presenciar que han visto que tiene mucho que ver con esa apertura, con el ver y sentir y también una cierta inmersión como estética del sentir, ¿no? Sentir el mundo. Hay algo, es un poco, otro lo llama como, es un antídoto al positivismo, que todo es racional y en la mente y no sé qué, sino es algo que sí, que estamos sintiendo, no estamos seres neutrales, netamente racionales. Y acá un poco la presentación, como han visto, ¿no? Tiene esto de abrir mi mente a la curiosidad. ¿Qué está emergiendo ahí? ¿Hay algo que todavía no estoy entendiendo? Como es algo también muy del fenómeno y también de la conversación, ¿no? Entonces, de esto salgo de mi silo a, ok, a algo complejo aquí. Hay un sistema complejo que tengo que ir buscando entender, observar. El otro es nuestro corazón, ¿no? La empatía o la compasión, en donde básicamente vamos del sentimiento del yo, nos abrimos al sentimiento hacia el otro, ¿no? Ahí, como eso cambia la fuente, también no soy el ser aislado, sino también me rodean gente, ¿no? Y ese claramente el tema del coraje o la voluntad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para cambiar algo? ¿No? Como esa voz aparece, ¿no? Pero cómo realmente vemos cuál es nuestra agencia en un ecosistema que busca evolucionar. La ausienciación tiene como otra vez habla como de los tres enemigos, pero hay eso de la ignorancia, ¿no? Como que yo solamente creo en mí y no me interesa en realidad el otro. Como yo me quedo en mi propio, y básicamente fuerzo mi silo, me burbuja, ¿no? Y eso es parte de la polarización que está ocurriendo, ¿no? Porque no admito el valor, acceder, por ejemplo, a un valor que el otro conlleva, ¿no? El voz de cinismo, el cinismo también es una forma de no tener que sentir al otro, como, y básicamente lleva al yo como fuente de sentimiento y una desconexión al otro, ¿no? Y la voz del miedo como básicamente me deja atacarme en los patrones del pasado, ¿ya? Entonces, son un poco, como ven, cada postura o cómo me abro hacia un futuro o cómo me cierro, también tiene mucho que ver con mi liderazgo y cómo lidero sistemas, ¿ya? Entonces, ahí ven esos dos ciclos, uno al otro, y otro al final dice, claro, no es que los malos hacen el absencing y los buenos hacen el presencing, no. En realidad, constantemente eso ocurre dentro de nosotros, ¿no? Dentro de mí, dentro de todos. Tenemos momentos de absence donde queremos controlar o proteger algo, o donde nos estamos abriendo a algo, ¿no? Entonces, ahí es justo, Otto habla como que es el antídoto ahí, como también entre la mente congelada y la ignorancia y la mente abierta, cómo accedo a mi no saber, ¿no? Entonces, es como una humildad también, es decir, yo no sé todo, entonces escucho. O el de sentir, ¿no? El corazón abierto, accedo a mi incomodidad, sentir una postura o un dolor o algo del otro,
también es una apertura hacia ello, ¿no? Y el otro es el acceder al no actuar. Porque muchas veces pensamos en quick fixes, solución, ya vamos. Pero muchas veces en ese quick fix, básicamente estamos reproduciendo un patrón del pasado, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos como un espejo al sistema, si actuamos netamente desde el aferrarse y manipularse, lo que estamos generando son arquitecturas de desconexión, ¿no? Y otro lo llama la gramática social de la destrucción. Y en el ámbito de conciencia del ecosistema, ¿no? Como hemos visto esos dos, digamos, polos como... y por otro lado, ¿cómo generamos? Y ahí es como dice Catherine, ¿no? ¿Cómo generamos esas arquitecturas de conexión? Ahí está el capital social también de alguna forma, ¿no? Una co-creación, que hacemos algo juntos y una conciencia que tiene mayor grado de contexto y el otro dentro, ¿ya? Entonces, esto es un poco para armar el mapa desde un lugar interior hacia el sistema. Yo creo que esa es la gran contribución que es ese bisagra entre qué tengo que ver yo como lugar interno con cómo se diseñan los sistemas, ¿no? Voy a... entonces, como Catherine dijo, ¿no? Esa es el foto del campo del suegro, el papá del otro, que es de un... y ahí justo esta conexión entre sus papás, como entraron mucho en cómo fortalecer el suelo para que lo que crece arriba tiene mayor calidad, ¿no? Y el campo social, interesantemente, también es la calidad del humus, ¿verdad? La calidad de donde las raíces, lo invisible. Y cuando vemos la raíz etimológica de humus, humano y humildad son lo mismo, ¿ya? Y humus es como la fertilidad del suelo, el humano viene de la tierra, ser de la tierra, y la humildad es cercano a la tierra, ¿no? Entonces también son como tres dimensiones que se enfatiza un poco dentro de ese concepto. Entonces, como Catherine dijo, ¿no? Hay un sistema social observable, tangible, que estamos viendo, y hay un suelo social donde son las calidades de la conciencia y las relaciones, ¿no? Y al final del día es cómo generamos prácticas que fortalecen eso. Voy a... eso es un poco complejo, lo voy a solamente dejar cortito, pero la idea es cómo también esos sistemas podían evolucionar si seríamos cultivando más esas dimensiones, ¿ya? Es decir, hasta ahora es mucho como un sistema centrado en la eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces hay competición, hay agricultura industrial, etcétera, etcétera. Y el próximo paso es como dar un paso más hacia el otro, ¿no? ¿Cuál es el usuario? Como, ¿cuáles son sus intereses, ¿no? El aprendizaje, por ejemplo, educación ahí como basado en el estudiante, ¿no? Eso. Y al final, a donde quiere apuntar un poco cómo generamos ecosistemas más centrados en la regeneración. Ahí busca como la teoría U hacer su contribución, ¿no? Y donde más regenerativo, más una educación para el florecimiento, etcétera, etcétera. Entonces también tiene algo, cierto grado normativo que está buscando son sus metodologías y sus miradas, ¿no? Entonces, quiero enseñarles un poco, bueno, son esto, ¿cómo logramos? Porque no logramos, por ejemplo, los SDGs solamente con el hacer, sino tenemos que cultivar como, ¿no? La conciencia, la escucha regenerativa, el diálogo, ¿no? Presenciación, liderazgo ecosistémico, como co-creación entre sectores y gobernanza ecosistémica. Y todo eso es una gran tensión con los otras dimensiones, más de, ¿no? La distracción, la polarización, ¿no? Lo autoritario. Al final siempre actuamos en esos campos. Entonces no es un trabajo fácil ni sencillo, ni un lindo dibujo de un mundo ideal, sino es más bien estamos trabajando en esas polaridades. Y les quiero, bueno, ya Katrin ya contó un poco de esto.
básicamente, Katrin también mencionó la democratización, ¿no? Una cosa es el ULEP, donde básicamente ustedes se pueden inscribir gratuitamente, se da en relación con el MIT. Hasta la fecha han participado 2.500 personas en el ULEP, en casi 185 países, a través de los últimos 11 años. Acá hemos hecho, por ejemplo, un trabajo con la ONU en 25 países, donde hicimos como procesos participativos de cómo llegar a una co-creación con sus sistemas. Y les quiero demostrar un video de una experiencia que hicimos, que yo participé con dos colegas mías en Honduras. Hemos trabajado con la red comunitaria, que básicamente también reúne muchos actores a todo el tema de acciones como comunitarias. Y al final del día, claro, están tanto siendo el bombero, ¿no? En la red comunitaria siempre es crisis, crisis, crisis. Entonces, ¿cómo tienen tiempo también de fortalecer su propio campo social, su propio capital social, entre comillas? Y ahí les voy a mostrar un pequeño video donde hablan los participantes sobre qué fue y qué ha traído ese proceso de casi como 3 meses donde entramos en el laboratorio desde formulación de la intención, ver el sistema, presenciar y todo esto, em, cómo lo han percibido y qué fue para ellos, ellas. De parte de nuestra perspectiva en Honduras, una de las razones principales por la cual pensamos que el proceso del SDG Lab nos podía apoyar era exactamente partir de la premisa que la red humanitaria es un grupo muy heterogéneo all'interno de un contexto también del país que había cambiado mucho en los últimos meses después de las elecciones del noviembre del 2021. Honduras es un país que vive una serie multidimensional de crisis regularmente hace años y sigue en un estado de crisis donde la conflictividad, por ejemplo, en los temas de tierra, de tenencia de la tierra, de energía, donde, por ejemplo, la violencia, el desplazamiento interno, donde la violencia contra mujeres y niñas, los femicidios. Este laboratorio llega en un momento clave y en un momento de cambio, y en un momento de cambio de gobierno, de cambio de estructuras, de reacomodos. Quiero resaltar algo que yo sentí que fue algo muy bueno y el hecho de ver a los directores sentados en este espacio, porque normalmente la red humanitaria ha sido un espacio más que todo para el equipo técnico de las organizaciones. Una de las cosas que me gustó mucho fue el primer día que yo llegué a este proceso, había una silla libre y pregunté, ¿está disponible? Y me dijo, es para usted, caballero, es para usted. Y en cuestión de 5 minutos nos conectamos con toda la mesa. El proceso del SDG Lab nos prácticamente donó la oportunidad de sentarnos conjuntamente más allá del espacio de la reunión regular de la red humanitaria. Para mí también fue un respiro como de aire fresco, ver que hay otras formas de poder impulsar los temas, pero sobre todo hacerlo desde la colectividad. Y eso para mí, reitero, es muy importante y me quedaría con todo eso del proceso, el que puedas levantar la mano y dar una opinión, ser escuchado. Hay como mayor conciencia, ¿verdad?, de que la red somos todos. Yo vi una riqueza de conocimientos en cada uno de los comentarios de los colegas, que para mí esa es lo más valioso. Sí veo pues potencial en varios de los prototipos que sí creo que hay como la energía y el entusiasmo y la relevancia para el plan de trabajo de la red. Que creo que los resultados se van a ir, ya los estamos viendo. Yo me he reencontrado con el tema humanitario, porque yo lo había perdido, porque sentía que estábamos haciendo todo por datos estadísticos. A mí me mueven las sonrisas. Porque al final, cuando formamos parte de redes, de coaliciones, de alianzas, definitivamente al final somos las personas los que hacemos posible, no son los procesos.
somos las personas. Definitivamente ahora, después de este laboratorio, al menos para las personas que participamos, creo yo que va a ser muchísimo más fácil coordinar, ¿verdad que antes? Para mí ha sido un tiempo muy, muy bien aplicado, tanto en lo profesional como en lo personal. Que todo lo participante, toda la participante ha reconocido como invaluable, mágico y verdaderamente especial. Bueno, es un poco esa experiencia, yo creo que tal vez para destacar es la parte, ¿no?, donde mencionaban lo estadístico versus lo humano o la inspiración. Yo creo que es ahí donde la teoría hace su contribución, ¿no? Como en espacios donde normalmente estamos realmente siempre en lo institucional, ahí ¿no? Dijeron, va a ser mucho más fácil coordinar, porque algo en el tejido social como se ha movido, ¿no? Yo sé que está un poco tarde de tiempo, voy a hacer rapidito solamente. Acá hemos hecho en Chile, en Latinoamérica, algo que se llama el Programa de Liderazgo Ecosistémica, donde aquí eso estaba en Chile, donde básicamente hemos juntado 245 líderes de 19 países en programa en 5 días en San Esteban. Y la idea era realmente juntar líderes, agentes de cambio, representantes multisectoriales para activar ecosistemas que promueven cambio social, porque muchas veces gente que se sienten también en la búsqueda de nuevas formas de liderazgo, muchas veces se sienten solo en sus instituciones. Entonces es como los vamos como juntando y como Catherine dijo también, eso fue uno de los grandes como aprendizajes, cómo vamos creando comunidades de práctica en donde nos vamos fortaleciendo y aplicando esas aprendiendo nuevas metodologías, mucho más allá, hay mucho más allá de la teoría U también, ¿no? Que se va, el art of hosting, lo regenerativo, donde se van practicando nuevas formas de liderar y facilitar, ¿no? Entonces acá, como Laura Pastorini también en el PI acá en Latinoamérica, somos una plataforma para la transformación de ecosistemas basada en la conciencia organizada para construir puentes entre posibles líderes y entonces generar una plataforma en donde esos líderes pueden interactuar, ¿no? O acá la Viviana Galdamés, que también es de Chile, que no pudo estar hoy, pero justo Latinoamérica es un ecosistema buscando la sanación y el espacio para que todos realicen enormes cambios a nivel local y también global. Entonces también la dimensión de la sanación, que muchas veces en procesos de transformación no necesariamente está recogido, ¿no? Bueno, ahí ven como imágenes cómo tratamos también tener diálogos profundas, o también es importante para nosotros que cuando hablamos de un ecosistema de Latinoamérica que también están presentes los pueblos, porque justo traen esa diversidad y las otras formas de pensamiento, que ahí es Miguel, un buen amigo de la Sierra Nevada, justo en un consejo de visión. Hoy Víctor Pacha, un sanador de Chile, del norte, Aymara. Distintas nacionalidades pueden sentarse a dialogar para construir nuevas formas de existencia, de vivencia y en plenitud y abundancia y en felicidad. Entonces, este patrón que estamos buscando como de diversificar el pensamiento y abrirnos a las realidades de los otros, ¿no? Y bueno, quería también demostrar esto porque ahí trabajó la Dulce en un poema que se generó de un diálogo. Entonces, siempre es cómo también tocar los corazones, entre comillas, ¿no? Es decir, la poesía, el arte también, eso es una forma de escribir, de dibujar. Usamos mucho eso, se llama visual scribing, que estamos usando, o también el conocimiento corporal, ¿no? Todos esos son tecnologías sociales de conciencia, como lo llamamos, que buscan como abrir una dimensión más allá de lo racional, ¿no? Y eso ha sido también uno de mis trabajos donde más científicos, justo esa investigación en corporalidad, conciencia, en el tema de desarrollo organizacional, cómo hacer ese puente entre el desarrollo organizacional y el conocimiento del cuerpo, ¿no? Y bueno, y ahora lo vamos a lanzar todo cómo crear más un ecosistema de investigación sobre el campo social. Eso va a ser un poco nuestro futuro
donde también se va midiendo, pero también aplicando, ¿no? Y viendo cómo existe, cómo podemos hacer tangible algo que es invisible, como el campo social. Bueno, hay mucho por leer. Disculpe que me demoré un poco más de lo pensado. Y esa era la presentación. Y ahora la invitación es que reparten como ahora reflexionan 4 minutos en dúos con su pareja, como qué es lo que escuché, que resuena conmigo o qué es desafiante de lo que escuché, y también qué preguntas me surgen. ¿Ya? Entonces ellos se buscan, cada uno puede ser 2 a 3, un poco para que vamos reflexionando. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, gracias.
¿Aló? Estamos en sala todavía, yo pensé que nos habíamos salido. ¿Pudieron participar? Ahora estamos volviendo todos a la sala principal. ¿Hasta las 1:30 o hasta cuando tenga? ¿O hasta el cuarto? ¿No hasta el cuarto? No, pero te pueden pasar 15, ¿no? Ya. Seguimos trabajando. Ok. Ah, ya. Están de vuelta también de las salas. Muy bien. Ok. Muy bien. Queremos escuchar. Ya están ahí cerrando nos gustaría escuchar un poco también qué resuena, qué es lo que mueve. Hay un almuerzo donde también pueden seguir reflexionando juntos. Sí, parece bien, ya parece mucha energía en la conversación. Disculpe, ¿seguimos? ¿Ya? No, seguimos ahora, queremos escuchar un poco de qué son temas que aparecieron, o preguntas, o temas que resonaron, algo que quieren compartir también en el Zoom, están invitados. Allá. ¿Hay un micrófono, Nancy? ¿Hay un micrófono para la gente que habla? Bien, chicos. Gracias. Chiquitito también. Nosotros comentamos que los modelos construccionistas tienen con fuerza desde los años 70. Y en eso han habido esquemas y modelos de pequeña escala. Porque trabajo en equipo, dedicar a la actividad, instancia, Michon Rivière, y la dificultad está en escala. Sí, efectivamente, lograr construcción de consenso en un taller probablemente es algo que ya es difícil. Lograr que eso se transforme en consenso institucional o organizacional, no sé cómo ha sido su experiencia al traspasar del taller a la institución. Ajá. Gracias. Gracias. Ya, yo no necesito eso. Tal vez contesto cortito a esto porque, claro, ese es el gran desafío, la escala y la institucionalidad, ¿no? Yo creo que todo el diálogo, entre comillas, o esos espacios que dependen de la interacción, como las escalas. Después queda un documento que alguien que no participa lo lee y dice, ¿qué volada es esa, no? Entonces, es un poco esa pregunta, y ahí es justo donde bueno, hay múltiples formas como pensarlo, ¿no? El desarrollo organizacional es, por ejemplo, una, ¿no? Muchas veces cuando solamente hacemos los labs y la gente vuelve a sus organizaciones y tal vez se sienten más alejados o en algún momento se van, ¿no? Porque no encuentran ya esa misma resonancia en su propia organización. Entonces, cómo trabajar con los sistemas mismos es algo que, bueno, pues hay múltiples formas, ¿no? Grupos de prácticas, pero cómo realmente llegar ahí, esos son procesos largos, ¿no? Y realmente cuando el líder también tiene que ver mucho con la conciencia del líder, porque si el líder dice, que se entretienen un poco ahí y después todo sigue igual porque tenemos que contarnos con estos números, eso no va a fructificar tampoco, ¿no? Entonces, pero una forma de escalar claramente son narrativas también, ¿no? Cómo se crean narrativas. Otto usa mucho esa metáfora de las islas de coherencia, en donde básicamente, como viene de la química de Ilya Prigin, donde dice, en situaciones de caos, pequeñas islas de coherencia como forman un nuevo equilibrio, ¿ya? Como más a nivel macro. Pero es eso, yo creo que cómo traerlo también a un tiempo procesual que trabaja en el sistema, eso también son desafíos que estamos trabajando y todavía desarrollando metodologías en realidad. ¿Qué otras cosas? Yo leí otra. La Rosa. Bien, gracias. Rosa Sol, psicóloga.
agradeciendo esta instancia. Fíjate que al escucharte recordé un concepto hegeliano que es Aufhebung. ¿Sí? Aufhebung, un término alemán, Aufhebung. claro, que habla por una parte de integrar la polaridad, pero al integrar se produce una elevación. Ajá. Es un concepto muy interesante, también muy críptico, que hay que descifrar y ha tenido distintas interpretaciones a lo largo del tiempo. Y pensaba en ese concepto porque me preguntaba cómo podemos hacer en esta dimensión polar, cómo podemos integrar la polaridad y no polarizarnos más con un Trump, con los controles biométricos en los colegios, con el imperativo de generar métricas cuando los consultores estamos tratando que la gente tenga una vida, ¿cierto? Entonces, claro, estamos nadando en esa polaridad y nosotros también estamos tomados un poco por ella. Pensaba en ese concepto y qué tendría que pasar, cómo va a ser para poder posicionarnos allí, ¿no? Como buscando una integración más que nosotros aniquilar el otro lado de la polaridad y colonizar el mundo con nuestros valores. Yo ¿Ah? creo que es algo súper importante que tú vas mencionando y sobre todo en las polarizaciones, cómo podemos crear campos en que esas polaridades, como a nivel que nosotros mismos sostenemos esas polaridades adentro, pero también que el mismo sistema logramos como un contenedor, que el mismo sistema logra sostener o que esas polaridades se encuentren y realmente toman como contacto y apertura y ahí puede nacer algo nuevo. Pero esos son en campos mucho más tensionados. Tenemos que sostener esos adentro, en esos mismos, pero también en lo colectivo. Yo creo que de ahí es el potencial que puede nacer algo realmente diferente, ¿no? Quizá el primer paso es que diga Varela que es dejar de juzgar. Ajá. Una cosa muy difícil. El suspender es dificilísimo. Gracias. No sé. ¿Voy acá a poner? Sí. Dos micrófonos, wow. Uno para Zoom. Sí, está bien. Me siento importante ahora con toda la prensa. Muchas gracias. Mi nombre es Hernán Blanco y gracias por la oportunidad de estar acá. Y Sebastián, ¿puedo decir algo que no me resuena? Por supuesto. Porque la pregunta era que me resuena. Pero me atrevo a sugerir algo que por lo menos a mí me hace un poco de ruido y lo pongo muy cándidamente, abiertamente a todos también. Y primero, me resuena muchísimas cosas, ¿no? Y me resuena mucho, especialmente diría yo, la mirada atenta y al equilibrio entre tres facultades humanas, el pensar, el sentir y la voluntad, que creo que eso está en la raíz, ¿no? de lo que es ser humano y de lo que necesitamos hoy día. Lo que no me resuena tanto es que volvamos un poco a defender más de lo mismo. Y me explico. SDGs. Es un paradigma que, no sé, yo súper personalmente digo, se maneja desde, creo yo, algo bien distinto a todo el fondo de lo que tú estás poniendo, ¿no? Y de lo que Otto y se ha desarrollado a partir de la teoría. Entonces siento que es como porfiadamente tratar de cambiar algo o quedarnos en algo que nos inspiraría, ¿no? Que está allá arriba y que queremos, supuestamente, pero que se maneja en el mundo de los indicadores, que se maneja en el mundo cuantitativo, que se maneja en el mundo burocrático, que se maneja en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí personalmente eso me hace bastante ruido, mucho ruido, diría, porque sí veo en todo lo otro mucha luz, por ponerlo de alguna manera, entendiendo que hay oscuridad y que yo tengo oscuridad y que tengo luz y que tengo que moverme ahí. Eso, no lo quiero hacer más Gracias. largo. No, muy bien. Tal vez yo creo que ahí es más bien aclararlo, creo, porque puse esos SDGs más bien como esa idea del sistema medible tangible que todos se ponen a contribuir a. Pero lo que nació como también un poco inspirado en la teoría y otros es el movimiento de los IDG, ¿no? También los Inner Development Goals, ¿no? Que como su lado complementario, pero
yo creo que porque justo lo hace invisible esa dimensión de la conciencia, de la relacionalidad, y yo más bien lo ocupaba para decir que el campo social es una dimensión de ciencia y conciencia y relacionalidad, es algo que es importante trabajar como la base si queremos llegar a esto, no que eso sea la forma es más bien un modus operandi que va en el paradigma 2.0. Ajá. Gracias. Acá tengo Hugo. Hola, buenas. Mira, quería compartir humildemente un aprendizaje de una líder de una organización en Puente Alto, una escuela, que estamos tratando de crear un enfoque pedagógico y organizacional también distinto hace harto tiempo, y que de alguna manera hemos llegado al concepto del campo sin haber entrado por Roto Charme, pero hemos llegado al mismo concepto. Y a propósito de algunas preguntas, en este devenir, en el fondo, nosotros hemos desarrollado una serie de procesos que yo le he ido observando y que ahora, a partir de la charla, los fui identificando. Por ejemplo, hay un primer proceso de protección y cuidado. Nomar es la escuela más vulnerable en la zona sur por año, trabajando en contexto de mucha vulnerabilidad. Entonces, el concepto de protección y cuidado apareció en primera instancia asociado a las infancias con las que trabajamos, pero después se fue extendiendo a nosotros. Después hay un proceso de reparación porque incorporamos justicia restaurativa en vez de castigo, y que también apareció un concepto de reparación que de alguna manera aportó un poco al cambio cultural. Después fue un esfuerzo de jerarquizar la escuela, y eso significó en principio redefinir el vínculo entre el adulto y las niñeces, pero después tuvo implicancia a nivel organizacional, y hoy día tenemos un tipo de organización que tiene una gobernanza distinta y una forma de trabajo distinta, con 5 grupos con mucha autonomía, y bueno, tenemos nuestra propia lógica de trabajo. Y el cuarto proceso es de colectivización. Yo creo que eso también ha sido otro proceso que se ha ido intensificando y que está fortalecido en el caso nuestro, porque hemos creado un ecosistema social de aprendizaje, estamos trabajando con 27 organizaciones en el territorio, por lo tanto nuestro espacio de colectivización no solo tiene que ver con cómo lo plasmamos al interior de la escuela, sino que también cómo se están abriendo espacios de co-creación, de trabajo con organizaciones que están fuera de la escuela. Todos esos procesos, de alguna manera, yo lo siento que están, a propósito de la pregunta que hacían por acá, está un poco en la base para entender un poco cómo escalar de repente. Y eso hoy día, y lo quiero unir un poco con el tema de conciencia, porque yo creo que la gran crisis que tenemos que hoy día, cómo la conciencia individual deviene en individualismo y cómo la conciencia planetaria deviene en inacción. Pero a mí me parece que hay que desarrollar una conciencia de campo, y eso es lo que me gustaría como aportar. Tiene que ver un poco con ir entendiendo y viendo ese proceso invisible, entender cómo a través de todas estas intuiciones que fuimos desarrollando fueron emergiendo de alguna manera, porque finalmente el campo tiene que ver con las emergencias que nosotros como colectivo generamos, pero también hay una ontología propia del campo. También el campo funciona de una manera independiente, por decirlo así. Entonces nosotros hoy día estamos en un proceso de ver el campo. Y que está muy bonito porque estamos, o sea, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, hoy día a nivel de la convivencia, el conflicto definitivamente es un tremendo acontecimiento maravilloso porque cuando el campo se muestra. Entonces, finalmente, desde el punto de vista restaurativo, pues nosotros siempre hemos tenido un enfoque de pedagogizar la convivencia, pero este proceso de empezar a observar el campo, yo creo que nos va a ir afinando un poco la puntería en términos de la necesidad de crear una conciencia sobre el campo. Y que es una cosa distinta, porque un caso concreto. Perdona. Sí. Okay. Es que eso. corto de tiempo. Ya, eso solamente quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo conozco la escuela de Ugolino y claro, ese es un modelo, yo siento como de evolución también de colegio que nace como de esa pregunta y postura constante, ¿no? De cómo aprender el territorio, cómo hacer el chip, cómo... Entonces yo creo que ahí ya logrando también como líder también de ese sistema, también creando nuevas formas, nuevas prácticas y fuiste institucionalizando. Entonces fuiste el motor también de esa innovación. Y me encanta que tú dices como una cosa es del cómo siento el campo, ¿verdad? La dimensión epistemológica, entre comillas, cómo conozco, versus la ontología que tú mencionas, ¿qué es ese campo? Y darle nombre y eso es justo la investigación que también está por venir, ¿no? En ese, como, ¿qué es esa cuestión, el campo? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? ¿Qué hace eso cuando lo tomamos por real?
que es un ente que es no tú y yo, sino un campo, ¿no? Como yo creo que eso sí, por ahí va totalmente. Ujú. Yo creo que nos vamos al otro ejercicio, vamos a seguir conversando En el almuerzo, sí, ¿sí? sí. ¿Qué otras cosas? De los que estaban en el online y siguen todavía ahí aguantando, ¿hay algo que quieren compartir? No tienen que, es A lo una mejor invitación. acá hay Ok, otra pregunta. acá, ok. Sí, por favor. Hola Sebastián, oye, yo trabajo aquí, soy profesor en ingeniería mecánica y a mí me preocupa que creo que los sistemas universitarios son mega conservadores y que una visión así más holística como la que propones en tu presentación le cuesta mucho entrar en los medios académicos. ¿Puedes contarnos de experiencias en otros lados de instituciones que... Es como implica un poco como un cambio de paradigma de alguna forma, ¿no? También desde la ciencia. Y Otto mismo, por ejemplo, lo fue creando en el marco del MIT, como, pero a sus márgenes también, ¿no? Por eso se creó también el instituto como un espacio como más libre, ¿no? De seguir explorando y se fue mucho hacia una transformación bottom-up, ¿no? Lo institucional, nuestras experiencias son donde hay alguien que realmente empieza a decir, oye, eso yo quemo por eso. Como había también dentro de los mismos, por ejemplo, yo tenía hace 2 días una llamada de la universidad en Alemania de Osnabrück y ellos como desde el mismo trabajando en agricultura y comida, se sintieron como empezaban ellos, los mismos profesores teniendo procesos de transformación propia abriéndose a ciertas prácticas somáticas o a la meditación y no sé qué diciendo, y se empezaban a sentir más y más ese dimensión entre lo que es mi sistema y cómo piensa y cómo me siento o cómo me relaciono con ello, ¿no? Entonces, ahí empezaban, por ejemplo, a investigar también los IDGs, ¿no? Los Inner Development Goals, empezaban a buscar generar como maestrías de cómo incorporar el conocimiento, ponte tú, corporal, juegan rol en la transformación social de la agricultura, como cosas que en realidad antes nunca, tal vez nadie se hizo la pregunta, no sé, ¿no? Pero son también yo creo que todo esto parte por alguien que realmente lo quiere encarnar o realmente lo quiere hacer una transformación y lucha con sus propios barreras sistémicas de alguna forma en traerlo, ¿no? Y claro, y campos de más, por ejemplo, ponte tú, que netamente traen liderazgo y gestión e innovación, son mucho más abiertos porque su campo mucho más fácil lo incluye, ¿no? No sé si la pregunta que ibas a hacer, ¿la quieres hacer ahora? No, después nació. Antevi lo va a pasar a retirar y se lo va a llevar. Ah, ¿ya pasó? Ya, acá, Parece que está ¿dónde bien. había una pregunta? No, ya. Sí, ya. Sí. Una pregunta muy simple, igual, Sebastián, un poco en relación a los Inner Development Goals. ¿Qué tan vigentes? ¿Quién los tiene sobre la mesa? ¿A quién le importan en realidad? Así como, súper honestamente lo digo porque los SDG igual tienen toda su institucionalidad, pero no sé si los Inner Development Goals están como alojados y alguien les está haciendo seguimiento, los está promoviendo. Eso. Sí. También como los Inner Development Goals nacieron como en una alianza entre Boston y Suecia, como hay, y en esa fue como también un buen marketeo, entre comillas, ¿no? Tomarse los grandes SDGs que ahora todos apuntan, es ok, que no está plasmado de lado individual. Y yo siento como que el primer modelo que sacaron tampoco tenía como mucho base científico o no sé qué, pero como era
que hicieron una gran conferencia y todos los grandes nombres, Otto incluido, estaban ahí. Y al final del día se generó un movimiento y hay muchos hubs. Entonces, otra vez, yo creo que es algo que genera como una cierta contenedor de central de que gente que se interesan por ese tema y sienten, oye, hay un gap en eso, en mi trabajo, en mi no sé qué, que se junten, se intercambien, se presenten. Entonces también es generando capital social, entre comillas. Y yo sé que ahora también están reformulando también, haciendo una teoría de cambio un poco más profundo de los IDGs también, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ha tenido mucha tracción porque fueron como inteligentes en posicionarlo. Acá hay otra pregunta. Gonzalo. Gonzalo, yo te tengo ahí. Los dos, sí. Tuvimos una conversación muy íntima, muy encontrada, pero como queda poco tiempo, yo lo voy a precisar, ¿no? De cómo nos guía Varela. Invita los curitas de la onda más de la India, etc., y personas como nosotros, ¿no? Entonces especifican cosas muy importantes. Yo lo aterrizo, eso, a lo que hicieron los ingenieros en los años 20 y sobre todo los 30 y comienzos de los 40, concretizando la creación de la Corfo y el tremendo impacto que eso tuvo en el desarrollo del país y conciencia, al punto de que ni siquiera la dictadura lo pudo destruir. Y ahí siguió la Corfo y hasta hoy. Entonces, como pregunta para nosotros, y pasar desde todo este pensamiento que yo creo que es común, pero el tremendo desencuentro explicitado en Katz y Trump y sus políticas, más que en persona, ¿entiendes? Que se desajustan ambos entre pensar importante y una situación difícil. Entonces yo planteo, ¿no?, el desafío y el cumplimiento que hicieron la Asociación de Ingenieros en los años 20 y 30, especificado en la Corfo, y el tremendo impacto que tiene desarrollo del país y juntar estos buenos pensamientos y una realidad desonante, como se juntan ambos. Gracias. Yo no conozco tan bien el caso, entonces solamente lo puedo como ver un poco más de este lado teórico, pero yo creo que es la organización puede ser como en tiempos de crisis, ¿no? Como si se logran como establecer nuevas organizaciones, ¿no? Como también yo creo que un Trump o otros, sin poner nombres, básicamente generan también una energía de, oye, hay que crear algo nuevo que contrapone, y lo organizacional, el cuerpo organizacional, si está hecho desde esa fuente con otra dimensión valórica y realmente logra tejer una red, puede ser, eso al final es el cambio institucionalizado, que es mucho más poderoso que el liderazgo simple de individuos, ¿no? Lo difícil es cómo lo institucional no va matando ese espíritu fundador o lo va instrumentalizando, pero en casos yo creo que donde se ha logrado eso, son casos de estudiar y aprender de cómo se, digamos, ¿no?, cómo se crea un cambio. Gracias. Hola Sebastián, ¿puedes ir a las láminas? ¿Tienes para moverlas? Sí. Porque mira, tiene que ver con a propósito del encuentro en Chile en marzo del 2024. Una de las... Mira, vuelve para atrás, sí. Es que, dale. Necesito que te concentres en la palabra consciente, que por un lado lo escribes con S y por otro lado, perdona el detalle, pero son conceptos tan diferentes. ¿Por qué indistintamente ocupas la palabra consciente sin S y consciente con S, SC, digamos? ¿Ya? Porque fue un debate en el libro cuando se imprimió en Chile. Porque son cosas totalmente diferentes, significan diferentes cosas. Consciente con S y consciente con SC.
Mira, y ahí me vas enseñando como alemán el español, así No, te agradezco. no, lo que pasa es que justamente porque Varela lo tiene muy claro, digamos, Ujú. y no fue reflejado en el libro, por un lado, y siento que se sigue repitiendo como si no, esa reflexión no hubiese ocurrido. Sí, y ahí básicamente te agradezco eso porque yo no conozco la diferencia. Y básicamente así que si me quieres contar la diferencia, No, pero es que cuando tú pasas, ese se refiere al acto del ensimismarse. Y lo consciente, sin directamente con ser, tiene que ver con una componente más moral de cosas. Que justamente a la base de todo lo contrario, mira. de estar en un interiorismo ensimismado, en una epifanía. Ya, perfecto. Es muy diferente. Qué bueno, no, y ahí está como está en el detalle y tal vez es una buena también como cuando vamos, tal vez es un buen ejemplo, cuando vamos adaptando o trayendo marcos de afuera y cómo se traducen y cómo hay algo ahí también de la teoría U y su mirada decolonial, entre comillas, que yo creo que en un detalle así podemos seguir conversando eso en el almuerzo. Gracias. Yo creo que estamos llegando a nuestro fin, ¿no? Sí. ¿Quieres? Y yo quiero contar un chiste. Ya, por favor. Esperanzadores. No, la verdad es que yo pido un aplauso por los ingenieros. Pero como aquí hay gente que no conoce la historia completa, yo propongo que planifiquemos un terremoto en Estados Unidos. Porque la Corfo surgió de un terremoto bestial. Entonces yo creo que las sociedades necesitan terremotos, así como las personas necesitan terremotos personales para que les caiga la chaucha. Yo creo que no necesitamos un terremoto. Bueno, en vaso. Oye, bueno, la invitación, ¿cierto?, es que sigan conversando abajo, pero yo quiero meter una cuchara y quiero invitarle a que traten de matar la mente. Tratemos de conversar sin la mente interfiriendo, ¿no? Maturana diría, claro, el entrecruzamiento del lenguajear y el emocional. Pero a mi juicio, y lo veo ahí, ¿no es cierto?, en el modelo, abrir la mente, abrir el corazón, abrir la voluntad y desnudarse. Hay un gran maestro espiritual que se llama Moji, que antes de entrar a Ashram dice, por favor, allá afuera unos lockers, desnúdese. Deje todas sus opiniones, todas sus ideas, especialmente el cuento que cuenta sobre usted, déjelo afuera. ¿De acuerdo? Entre desnudo. Y hay una maestra espiritual que se llama Tara Brach, que dice que la mejor definición de escuchar que ella ha escuchado es inclinarse hacia el otro para tratar de que me haga cambiar de opinión. Y salir enriquecido, pues, en vez de andar tratando de meterle la opinión a los demás, ponte un poco más egoísta, piensa en ti, pues, ¿y por qué no agarráis algunas opiniones de afuera y te las llevas tú? Así que yo me permito que en esa conversación, efectivamente, sigamos el ejemplo de la Tara Brach y de abrir la mente, abrir el corazón y no ponernos a discutir. Porque ya sabemos que discutir no tiene nada que ver con dialogar, ni tiene nada que ver menos con conversar de madurar. ¿Ok? Bueno. Y tomando el punto de partida también de Sebastián, que hablaste de experiencia. Es mucho y también es menos que es más cuerpo, corazón que mente. Y además que la inteligencia artificial va a reemplazar tanto de eso que yo creo que más necesitamos aún corazón y cuerpo. Así que yo creo que la interacción va a ser súper importante en términos de ir generando lo nuevo, porque si no vamos a ir sacando lo que está aquí para tratar de que eso que está aquí siga estando presente en ese futuro y no lo dejamos emerger. Al final hemos hablado todo el rato de la experiencia desde lo cognitivo. Tal vez, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado también y ahora una invitación a disfrutar el almuerzo y seguimos compartiendo. Espérense un poco. Anita. El QR. Tenemos por favor, encuesta hagamos de cada una de las... todas las veces. Sí, tenemos encuesta. Tenemos encuesta de Anita, cada una de las sesiones. Yo tengo que sacar la mía. ¿Eso? Sí.
Va a aparecer el QR. Recuérdense Sácalo. que es importante para ir, obviamente, mejorando entre sesión y sesión, pero también para ir viendo la importancia de temas específicos de ustedes y nos permite evaluar la próxima sesión, que va a ser el 13 de mayo, para que vayan reservando fecha y obviamente les va a llegar la información, la invitación para que puedan participar. Buenísimo. La ingeniera nos ponemos intelectualizar demasiado. De hecho, estuve en una sesión, estábamos analizando yo estaba tratando de entender la diferencia entre el ERP y el en acción. Entonces, entonces, y el neurólogo me dice, no, esto es un mind, pero somos más que mind. Está contando en la encuesta. Bueno. Kids. Me parece que invitan a que se sienten con desconocidos, que no se sienten con amigos. A conocer. Y que hay algunos que se conocen, entonces, lo haces tú. Y que están en el patio, como siempre. Ya, parece que estamos con la encuesta y nos vamos a ir al almuerzo. Y obviamente la invitación para seguir conociéndonos es que nos sentemos en el almuerzo con personas que no hayamos participado antes o que no hayamos conversado. Las mesas están ubicadas en el café que está abajo en el patio para que podamos entonces seguir con esta construcción de capital social. Muchas gracias, Sebastián, de nuevo por tu presentación y por el trabajo que hiciste. También agradecer a las personas que están conectadas, que aún están ahí. Muchas gracias por participar y si siguen en el almuerzo virtual, también obviamente están invitados. Y nosotros por acá nos vamos al almuerzo los que se quedan. Los que no, se lo van a perder porque ahí es donde se produce el mayor intercambio, obviamente, de ideas y de sentires. Así que muchas gracias y un aplauso para ustedes también.